Hola, soy Paco Rabadán de pacorabadán.com y vamos a seguir con nuestros vídeos de estadística empresarial. El tema que vamos a ver ahora se llama distribuciones de frecuencias y vamos a ver introducción y notación, que es muy importante en este tema para poder comprender los temas que vienen posteriormente. Distribuciones de frecuencias absolutas y relativas y acumuladas relativas y representaciones gráficas. Bueno, comencemos. Introducción y notación. La idea fundamental de este tema es que vamos a ordenar y contar. Llamaremos y latina a la variable de orden, que irá acompañando a diferentes conceptos. N mayúscula al número total de datos o individuos en la población. N minúscula al número total de datos o individuos de la muestra. X sub i serán los valores que puede tomar la variable. N minúscula sub i, el número de veces que se repite ese valor, que vamos a denominar frecuencia absoluta. N mayúscula sub i será frecuencias absolutas, o número de veces que se repite un valor X sub i y valores inferiores a él. F sub i será la frecuencia relativa, esto es el tanto por uno de ocasiones en que aparece el valor X sub i. Y F mayúscula sub i será la frecuencia relativa acumulada, o tanto por uno de ocasiones en que aparece el valor X sub i e inferiores. Esta tabla que tenemos a la derecha nos puede servir de regla mnemotécnica para manejar la notación. Frecuencia absoluta, como he dicho, el número de veces que se repite cada valor. Si queremos calcular la frecuencia relativa, bastaría con dividir la frecuencia absoluta entre el número total de elementos para obtenerla. Si fuera acumulada, dividiríamos la frecuencia absoluta acumulada para el valor entre el número total de elementos. Aquí, en esta diapositiva, podemos empezar a ver cómo manejamos la notación matemática, los sumatorios. La frecuencia absoluta acumulada para la categoría C sería la suma desde el primer valor hasta el valor que ocupa el lugar C respecto a la variable de orden de las frecuencias absolutas, que equivaldría a sumar la frecuencia absoluta del primer valor, la frecuencia absoluta del segundo y así sucesivamente hasta llegar a la frecuencia absoluta de la clase C. Evidentemente la frecuencia relativa que tenemos debajo va a pertenecer al intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque como f sub i es un tanto por uno, el tanto por uno de ocasiones en que aparece el valor x sub i, f mayúscula sub c será la suma de las frecuencias relativas desde el primer valor hasta el valor c, según la variable de orden, de las frecuencias relativas, que equivaldría a sumar la primera frecuencia más la segunda, así sucesivamente hasta la frecuencia de la categoría C. Podemos observar en esta diapositiva algunas curiosidades. La primera de ellas es que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1, porque es una suma de tantos por 1. La frecuencia acumulada del último valor, x sub n, coincidirá con el número total de elementos, porque tiene que haber n mayúscula elementos iguales al último valor o inferiores. La frecuencia relativa de una categoría también se puede calcular como su frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta relativa del valor anterior. La frecuencia relativa de una categoría se puede calcular como la frecuencia relativa acumulada de esa categoría menos la frecuencia relativa acumulada de la categoría anterior. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, tendremos que obtener también el número total de elementos o N mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo de Martín Pliego, donde aparece una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es un conjunto cruzado de valores x sub i y sus respectivas frecuencias, todas las que hemos visto hasta ahora. Bueno, vamos a introducir nuestras primeras medidas de dispersión, el recorrido, rango, intervalos y marcas de clase. El recorrido es el valor máximo menos el valor mínimo de la variable, y el rango sería el intervalo formado por el mínimo valor y el mayor. Si nos planteamos agrupar en intervalos, tenemos que ser conscientes que cuando agrupamos perdemos información. Podemos utilizarlo para hacer representaciones gráficas, pero siempre que podamos evitarlo para hacer cálculos, trabajaremos siempre con los datos originales. Aquí os he puesto un gráfico, el gráfico de la Gioconda, donde estamos pixelando. A medida que yo voy resumiendo información por intervalos, pierdo información, algo que no debemos olvidar. Y además, si yo soy la persona, o cualquiera,
que establece unos intervalos según un criterio opinático, entonces se produce un sesgo investigador. Y si intentamos intervalar en intervalos de igual amplitud, a lo mejor estamos faltando a la realidad, como ya veremos en las representaciones gráficas. Aquí tenemos varios intervalos construidos, también una referencia a Martín-Pliego, donde vemos el E sub i es el límite inferior y el E sub s el límite superior. La amplitud del intervalo sería la distancia que hay entre estos dos límites. Y si son equiprobables, perdón, quiero decir, si tienen el mismo tamaño, entonces el recorrido coincide con el número de intervalos por su amplitud. Un concepto importante es cuando tenemos intervalos, para poder calcular la media aritmética y otros estadísticos, debemos sustituir x sub i por un valor. Ese valor va a coincidir con el valor central del intervalo, y ese valor central del intervalo se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo entre 2. También lo vamos a anotar x sub i, que es el valor al que sustituye. Aquí a la derecha vemos un polígono de frecuencias, que coincidiría con unir las marcas de clase, los puntos formados por la marca de clase y su altura, que en este caso es una frecuencia absoluta, y ese área nos daría una idea de cómo están distribuidos los elementos de la distribución. Bueno, estas diapositivas vemos que las representaciones gráficas se pueden dividir en dos familias: las que estudian los fenómenos cualitativos y las que estudian los fenómenos cuantitativos. Los fenómenos cualitativos serán los diagramas de sectores, los diagramas de rectángulos, los cartogramas y los pictogramas. Para fenómenos cuantitativos trabajaremos para distribuciones no agrupadas tendremos el diagrama de barras, el polígono de frecuencias, los diagramas de escalera, y para distribuciones agrupadas el histograma. El diagrama de sectores es muy conocido por todos. Para poder calcular el tamaño de un sector haríamos la regla siguiente: el grado que tiene que tener el sector para representar una clase tiene que ser igual a su frecuencia absoluta partida por el número total de elementos por 360 grados, es decir, el grado debe representar la proporción de círculo que existe en la muestra o en la población de nuestra categoría. El diagrama de rectángulos observamos que el orden que vemos en esta diapositiva es precisamente el orden de importancia de cada una de las categorías. Abajo no tenemos una variable cuantitativa, tenemos una variable nominal, que son los pilotos de Fórmula 1 más mediáticos. La altura de cada rectángulo coincidiría con la frecuencia relativa absoluta o relativa, si lo tuviéramos en tanto por uno. Es importante notar aquí que la tabla de frecuencias, si se refiere a, que hemos visto anteriormente, la tabla de frecuencias, si se refiere a una variable cuantitativa, se denominará tabla de correlaciones. Y si esa tabla se refiere a categorías, esto es, a nombres, como por ejemplo este caso, se denominaría tabla de contingencia. Otra representación gráfica es el cartograma. En el cartograma tenemos un mapa y los colores significan distintos valores de nuestra variable. Son tremendamente útiles y nos transmiten muchísima información en muy poco tiempo. El pictograma se caracteriza por una serie de figuras, de pictogramas, donde el tamaño de la figura es proporcional a la frecuencia absoluta. El diagrama de barras es uno de los que utilizaremos más en clase y es simplemente una línea que une la base donde está el valor x sub i y la altura que correspondería a la frecuencia. Frecuencia que, como os recuerdo, hemos visto hace nada, está la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Aquí vemos el ejemplo, también extraído de don Javier Martín-Pliego. Este es el diagrama de frecuencias de barras de frecuencias acumuladas. Este diagrama será especialmente útil en clase cuando expliquemos las medidas de posición no centrales. Vemos que la variable x sub i la variable x es una variable cuantitativa y el área del rectángulo no importa, solamente representa la altura. Aquí vemos el polígono de frecuencias con datos no agrupados, que sería el equivalente a unir las puntas de las barras. Aquí el polígono de frecuencias acumuladas, donde
Si os dais cuenta, cargamos la frecuencia en el límite superior de cada intervalo para dar esa idea de crecimiento y de acumular frecuencia. Y este es el diagrama de escalera que utilizaremos mucho en probabilidad. Es también muy útil para las medidas de posición. Representaciones gráficas en datos agrupados. Cuando estamos en datos agrupados, estamos contando con una base que es la amplitud del intervalo. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando levantemos sobre esa base un rectángulo, que si cae en la frecuencia como altura nos puede dar lugar a engaño y pensar que el área representa las frecuencias. Para solucionar este problema recurrimos a la densidad de frecuencia. La densidad de frecuencia es el cociente de la frecuencia absoluta partido por la amplitud del intervalo, que también el concepto de densidad será fundamental cuando en probabilidad estudiemos funciones continuas. Aquí tenemos un ejemplo de este peligro que corremos si no calculamos las densidades. En el primer histograma que tenemos a la izquierda, observamos bases 0,20, 20,24, 24,28 y 28,32. Estamos representando con la misma amplitud intervalos que tienen distinta amplitud. Si nosotros elevamos el primer rectángulo hasta 50, da la sensación que la variable 0,20 es, mejor dicho, el intervalo 0,20 es aquel más importante o con mayor peso dentro de la distribución. 20-24 hay 10 individuos, 24-28 hay 15 y entre 28 y 32 hay 21. Bueno, pues si calculamos la densidad de frecuencia, que nos estaría diciendo el número de individuos por unidad de intervalo, y nos vamos al histograma de color verde, observamos cómo los intervalos 0,20 y 20-24 son similares en términos de densidad y hay mayor densidad de individuos en el intervalo 24-28 y 28-32. Luego, siempre que podamos, representaremos los histogramas con densidades. Aquí tenemos un ejemplo, una representación gráfica de histogramas de don Martín Pliego, donde observamos que los intervalos no tienen por qué tener la misma amplitud. Yo puedo decidir la amplitud del intervalo basándome en criterios lógicos, como que tal vez en un intervalo muy grande hay muy pocos datos, y viceversa, que en intervalos pequeños hay muchísimos datos. Y para finalizar, vamos a ver el apéndice de don Javier Martín Pliego, que los apéndices de don Javier son importantes. Primero, el operador sumatorio. El operador sumatorio se refiere a la variable i o variable de orden. En la parte inferior tenemos el primer valor con el que comenzaríamos a operar y en la parte superior el último valor con el que sumaríamos. En este caso decimos que x1, x2, x sub n es igual a la suma desde el primer valor hasta el valor enésimo de los valores x sub i. La primera propiedad es que la suma de n veces una constante es igual a n por la constante. La segunda propiedad, si yo sumo unos valores x sub i todos multiplicados por la constante, esto es igual a la constante multiplicada por la suma de los valores. Y en tercero, el sumatorio de la suma es igual a la suma de los sumatorios. El siguiente operador es el operador producto, ya lo hemos notado aquí, x1 por x2 por xn es igual a multiplicar, el signo de pi significa multiplicar desde igual a 1 hasta n los valores x sub i. Propiedades, si yo multiplico por sí misma una constante n veces, eso es lo mismo que elevar la constante a n. Segundo, si yo multiplico una constante por una variable y a su vez multiplico esa constante por cada uno de los valores, eso es igual a k elevado a n, es decir, la constante elevado a n por la multiplicación de todos esos valores. Y por último, el logaritmo de la multiplicación de los valores x sub i es igual a la suma de los logaritmos de la variable x sub i. Bueno, pues esto ha sido todo, muchísimas gracias y seguiremos más adelante con vídeos en YouTube y en pacorrabanal.com. Recordaos que estas diapositivas están disponibles en mi página web. Gracias por haberme atendido. Nos vemos en pacorrabanal.com.